Antes de empezar con el video, por favor, suscríbanse a mi canal. Muchas gracias. No sé en qué momento exacto comenzó el desastre. Tal vez fue cuando el presidente del comité de auditoría empezó a hacerme preguntas que ya había respondido 3 veces. Tal vez fue cuando la pantalla detrás de mí mostró la última diapositiva de la adquisición y vi, al fondo de la mesa, la sonrisa pequeña y venenosa de Esteban Lleras, el consejero independiente que llevaba semanas intentando hundir mi propuesta. O tal vez fue en el segundo exacto, en que mi parche supresor dejó de funcionar y sentí ese calor subir por mi nuca como una advertencia. Imposible de ignorar. Pero sí recuerdo el instante en que todo el mundo se quedó callado. Porque un aroma omega no entra a una sala de juntas, no en una empresa como Vértice Global, no en el piso 49, donde se decidían fusiones de miles de millones, despidos masivos y el futuro de medio sector farmacéutico, y definitivamente no frente a 11 directivos alfa que me veían como el analista más joven del área estratégica, no como lo que yo realmente era. Mi nombre es Nicolás Vega. Tenía 28 años, 2 maestrías, 0 padrinos políticos dentro de la empresa y un secreto que me había costado 3 años de disciplina militar mantener intacto. Era Omega. Y en ese momento, mi aroma acababa de delatarme. Fue algo mínimo al principio, un hilo apenas perceptible de olor a mandarina tibia y lluvia sobre concreto, tan mío que me dieron ganas de arrancarme la piel del cuello con las uñas. Yo llevaba bloqueadores de alta gama, parches médicos y una rutina ridículamente estricta. Nunca fallaban. Jamás. Hasta ese día. Licenciado Vega, ¿puede explicar por qué recomienda congelar el cierre de la compra? Preguntó Esteban, reclinándose en la silla con esa voz que usaba cuando quería sonar cordial frente al resto del consejo. Yo abrí la boca para responder, pero el calor se volvió mareo, sentí las palmas húmedas. El cuello me ardió, el nudo de mi corbata empezó a estrangularme. No, 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 no. Al otro extremo de la mesa, León Armenta, CEO de Vértice Global, levantó la vista de la carpeta que estaba revisando. Solo hizo eso. Levantar la vista. Y el aire cambió. León no necesitaba hablar mucho para mandar. Nunca lo hacía. Medía casi 1,90 m. Siempre vestía trajes oscuros impecables y tenía esa clase de presencia que hacía que la gente corrigiera la postura apenas él entraba a una habitación. Su aroma alfa, cedro, café negro y algo metálico, limpio, peligroso, normalmente estaba tan controlado como sus emociones. Pero cuando sus ojos se clavaron en mí, supe que lo había notado. No fui el único. La consejera legal dejó de tomar notas. El director financiero parpadeó demasiado rápido. Uno de los inversores visitantes miró alrededor como si no estuviera seguro de haber imaginado ese cambio súbito en el ambiente. Mi garganta se cerró. Termina la presentación, me ordené en silencio. Sigue hablando. No dejes que cunda el pánico. La adquisición. Empecé, y mi voz salió quebrada. Carraspeé. La adquisición no debe firmarse hoy porque la filial de BioCrest tiene pasivos ocultos en litigios regulatorios y... El mareo golpeó más fuerte. No alcancé a terminar. León se puso de pie. El sonido de su silla al deslizarse sobre el piso fue como un disparo. Se cancela la sesión, dijo. No alzó la voz. No hizo falta. Todos voltearon hacia él. ¿Perdón? Esteban sonrió, confundido. León, estamos a 10 minutos de la votación final. Dije que se cancela. Ahora sí había filo en su tono. Todos salen. Ahora. Hubo un silencio atroz. Y luego el caos contenido de los poderosos cuando reciben una orden que no esperaban obedecer. Esto es improcedente, dijo el director financiero. Tenemos a los fondos esperando en línea, murmuró otra consejera. ¿Está ocurriendo algo médico? Preguntó alguien más. León ni siquiera los miró. Sus ojos seguían fijos en mí. Sala vacía. En 30 segundos. Seguridad, bloqueen el acceso al ala ejecutiva. Nadie entra hasta nuevo aviso. Yo quería desaparecer. Quería salir corriendo, quería morirme. Esteban fue el último en levantarse. Antes de irse, pasó a mi lado y aspiró con disimulo. Sus labios se curvaron apenas. Un gesto casi invisible, pero yo lo vi. Y entendí algo horrible. Él ya sabía. Cuando la puerta se cerró y los sellos acústicos se activaron, me quedé de pie frente a la mesa larga, con las piernas temblando y la respiración hecha pedazos. León caminó hacia mí despacio, sin brusquedad, como si se acercara a un animal herido. Nicolás, dijo con una calma que me hizo más daño que si hubiera gritado. Mírame. No quería, pero lo hice. Tu parche fue alterado, dijo. Parpadeé. ¿Qué? Sacó un pañuelo de lino del bolsillo interior del saco. No me tocó, solo me lo extendió. Tu aroma está cambiando demasiado rápido para ser una falla natural. Su mandíbula se tensó.
¿Quién te dio agua? ¿Café? ¿Algo en los últimos 20 minutos? Mi cerebro tardó en procesar la pregunta. El asistente de consejo dejó una jarra en la mesa. Todos tomamos de ahí. ¿Solo tomaste agua? Asentí. León soltó una maldición muy baja. Entonces se quitó el saco y lo colocó sobre mis hombros. El gesto fue tan inesperado que me quedé inmóvil. Su aroma me envolvió de inmediato. Control, bosque húmedo después de la lluvia, espresso recién servido. No era invasivo. Era una barrera. Respira, ordenó, ya más cerca. No pelees contra el episodio, te va a empeorar. No estoy, tragué saliva. No estoy entrando en celo. Lo sé. Su voz bajó un grado. Es una reacción provocada. Y alguien lo hizo para exponerte en esta sala. Me agarré del borde de la mesa, sentí vergüenza, rabia, náusea. No pueden saberlo, susurré. No ahora. León me miró como si yo hubiera dicho la cosa más absurda del mundo. Ya lo saben. Esas 3 palabras me rompieron por dentro. Durante 3 años había llegado antes que todos, me iba después que todos y había sido mejor que casi todos. Aguanté bromas, insinuaciones, evaluaciones dobles. Escuché a directivos repetir que en puestos de alta presión los omegas podían ser riesgos operativos. Sonreí, trabajé y seguí subiendo porque necesitaba demostrar que mi capacidad no dependía de mi designación secundaria. Y en menos de un minuto, todo se había venido abajo. Mírame, repitió León. Otra vez obedecí sin entender por qué. No vas a perder tu puesto hoy. Me reí. Un sonido feo, roto. Ah, ¿no? Mi aroma acaba de llenar la sala del consejo en medio de una votación de adquisición. Tu aroma fue usado como arma. No es lo mismo. Para ellos sí. León se quedó callado un segundo, luego metió la mano al bolsillo del pantalón y sacó un pequeño dispositivo plateado, del tamaño de un inhalador. Lo activó, revisó una luz azul y frunció el ceño. ¿Cómo pensé? ¿Qué es eso? Un lector de compuestos volátiles. Guardó el aparato. Hay restos de un estimulante feromonal sintético. Muy leve. Mezclado con otra cosa. Lo suficiente para reventar un supresor durante estrés agudo. Lo miré fijo. ¿Traes eso contigo, por costumbre? Dirijo una farmacéutica, Nicolás. La paranoia forma parte del paquete. Debería haberme reído. No pude. El calor en mi cuerpo seguía girando, pero el saco sobre mis hombros y la cercanía estable de su aroma ayudaban a que la desesperación no me tragara completo. Voy a llamar a la doctora del piso médico, dijo. No. Lo dije demasiado rápido. León me observó en silencio. Si llamas al servicio interno, dije, luchando por articular sin que se me quebrara la voz, media empresa lo sabrá antes de que termine la hora. Y mañana habrá notas internas, comentarios, evaluaciones especiales, tú sabes cómo funciona. Su expresión se endureció de una forma distinta. No conmigo. Con la idea. Sí, dijo al fin. Lo sé. Por primera vez desde que la puerta se cerró, dejó ver enojo real. No el enojo frío del CEO, el otro. Entonces, por favor, susurré. Dame 5 minutos. Solo necesito estabilizarme. León no respondió enseguida. Luego tomó su teléfono, escribió algo rápido y lo guardó. Te daré 10. Después de eso, nos movemos a mi oficina privada. No volverás a estar solo hoy. Levanté la vista. No necesito una niñera. No, dijo él. Necesitas protección. Y no supe qué hacer con la forma en que dijo esa palabra. Su oficina estaba 2 puertas más allá de la sala de consejo, separada por un corredor de cristal esmerilado y acceso biométrico. Yo había entrado allí solo una vez, cuando me promovieron a analista senior. Entonces me había parecido un espacio demasiado grande para una sola persona. Libreros oscuros, ventanales de piso a techo, una mesa de reuniones privada, una barra discreta con café y agua mineral, y al fondo una puerta que siempre había supuesto daba a un baño o a un archivo. No era un baño. Era un cuarto seguro. Me di cuenta cuando León abrió con su huella y apareció una estancia más pequeña, cálida, silenciosa, con sofá modular, purificador de aire, kit médico y un sistema de aislamiento que solo había visto en clínicas premium y oficinas de negociación de alto riesgo. ¿Tienes una sala de contención? Pregunté. Incrédulo. La mandé instalar hace 2 años. ¿Por qué? León dejó sobre la mesa una caja médica sellada y me miró con una extraña cautela. Porque Vértice presume ser moderna, dijo, pero su estructura de poder sigue hecha para alfas. Y tarde o temprano eso iba a estallar en la cara de alguien. No supe qué responder. Él me ofreció una cápsula de neutralización aprobada por Sanidad.
Yo revisé la marca, el sello, la fecha. Aún así dudé. Te entiendo, dijo, adivinándolo. Si quieres, la tomo yo primero de la misma caja. No funciona así. Lo sé. Solo intento que dejes de mirarme como si fuera a envenenarte. Perdón. No te disculpes. Tomé la cápsula, la tragué con un sorbo corto de agua embotellada, recién abierta por el frente a mí. Durante un rato ninguno habló. El silencio no era cómodo, pero tampoco cruel. Afuera, el piso ejecutivo debía estar incendiándose de rumores, mensajes cifrados y control de daños. Dentro de ese cuarto, en cambio, solo existían mi pulso desbocado y la presencia pesada de León Armenta, sentado al otro extremo del sofá, vigilando cada variación de mi respiración sin invadir mi espacio. ¿Desde cuándo lo ocultas?, preguntó después. Miré mis manos. Desde siempre, en realidad. Pero aquí, 3 años. ¿Recursos humanos lo sabe? Solté una risa seca. ¿Crees que estaría en estrategia corporativa si lo supieran oficialmente cuando entré? La pregunta quedó suspendida. Vértice tenía políticas bonitas en su portal: inclusión, mérito, equidad biológica. Pero los puestos de mando seguían ocupados, en su mayoría, por alfas que pensaban que un omega brillante era útil en áreas creativas, relaciones públicas o soporte, no frente a una mesa donde se olían sangre, miedo y negociaciones. Tu expediente médico fue blindado, dijo León al cabo de unos segundos. Alguien de alto nivel autorizó lagunas de acceso hace años. Fruncí el ceño. ¿Qué? Lo revisé cuando te promovieron. Se recargó en el respaldo. No por morbo. Porque tu superior directo insistió en bloquear la subida y usó el argumento de riesgos de estabilidad sin fundamento documentado. Eso llamó mi atención. Lo miré con el corazón latiéndome raro. ¿Tú revisaste mi expediente? Revisé quién intentaba impedir tu ascenso. Y descubrí que alguien ya había protegido parte de tu información antes de que yo interviniera. ¿Intervinieras? Por primera vez pareció incómodo. Aprobé tu promoción. Personalmente. Sentí un vacío súbito en el estómago. Yo había creído que mi ascenso se debía a resultados. A desvelos. A informes impecables. A una pelea interna entre áreas que había terminado inclinándose a mi favor. ¿No me lo gané?, pregunté, odiando que mi voz sonara tan pequeña. León reaccionó de inmediato. No vuelvas a decir eso. Sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad feroz. Te lo ganaste desde antes. Lo único que hice fue impedir que te bloquearan por prejuicio. El aire se me atoró en el pecho. Había algo devastadoramente honesto en su enojo. Entonces, ¿sabes quién intentó frenarme? Esteban. Y 2 consejeros más. Sus labios se endurecieron. Desde hace meses están buscando cualquier excusa para tumbar tu proyecto de auditoría de adquisición. Hoy pensaban tenerla. Me enderecé. La compra de BioCrest. Sí. Todo regresó de golpe. Las inconsistencias en contratos, las facturas espejismo, el flujo de fondos inflado, las licencias sanitarias maquilladas. Yo llevaba 3 semanas diciendo que no se podía firmar así. Y hoy, justo hoy, mi supresor fallaba frente al consejo completo. No era coincidencia, era una ejecución elegante. Si logran desacreditarme, murmuré, la votación pasa igual. Y cuando revienten los litigios, la responsabilidad cae sobre el comité técnico, o sea, sobre mí. León asintió una vez. Exacto. Entonces ya ganaron. No. Se inclinó hacia adelante. Porque ahora sé cómo jugaron. ¿Y qué vas a hacer? La pregunta salió más íntima de lo que pretendía, no qué hará la empresa, no qué procede, qué vas a hacer tú. León sostuvo mi mirada. Primero, mantenerte a salvo. Después, destruir su margen de maniobra. No sé por qué esa respuesta me recorrió el cuerpo como un escalofrío. Tal vez porque era brutalmente alfa. Tal vez porque no sonó a promesa vacía. Tal vez porque, por primera vez ese día, sentí que no estaba completamente perdido. Las siguientes 2 horas fueron un torbellino silencioso. León movió piezas sin explicarme todas. Ordenó levantar muestras de la jarra de agua y de las copas usadas en la sala del consejo. Pidió acceso a cámaras internas del ala ejecutiva. Congeló temporalmente la votación de adquisición con una cláusula de contingencia operativa que, sinceramente, yo ni siquiera sabía que existía. Mandó al jurídico interno a revisar los protocolos de sabotaje biomédico. Y bloqueó a Esteban y al director financiero de cualquier comunicación externa hasta esclarecer posible manipulación de seguridad corporativa. Lo hizo con la misma voz con la que otros pedían café. Yo, mientras tanto, permanecí en su oficina, con una tableta en las manos revisando por 10ª vez mis propios informes para asegurarme de que no hubiera nada comprometedor que pudieran usar en mi contra.
Cuando el neutralizante terminó de hacer efecto, me sentí drenado, pero funcional. León regresó al cuarto seguro poco antes del anochecer. Se aflojó la corbata al entrar, gesto mínimo pero suficiente para hacerme notar que él también estaba cansado. Aún así, seguía viéndose imposible, alto, impecable, contenido como una tormenta encapsulada. «Tengo algo», dijo. Levanté la vista. Me tendió una tableta distinta. En la pantalla había una imagen congelada de la cámara de servicio. Se veía al asistente que había colocado la jarra de agua en la sala. Detrás de él, 2 minutos antes, aparecía Esteban entrando por la puerta lateral que normalmente solo usaba mantenimiento. «No puede ser tan idiota», susurré. No lo fue. Traía guantes. No tocó directamente la jarra, pero dejó algo en el compartimento de hielo. Me pasé una mano por la cara. ¿Qué tan malo fue? No buscaban hacerte daño físico severo. León apoyó la cadera contra el escritorio, observándome. Querían una desregulación visible. Algo humillante, difícil de negar y suficiente para pintar un incidente de incompatibilidad operativa. Cerré los ojos un segundo. Sí. Eso sonaba exactamente Esteban, cobarde, técnico y perfectamente cruel. Puedo pelearlo, dije por fin. Puedo documentar el sabotaje, presentar los análisis, defender mi puesto. ¿Lo harás?, respondió León. Pero no solo. Esa frase me puso tenso. No necesito que me rescates. Bien. Ni pestañeó. Porque no pienso rescatarte. Pienso respaldarte. La diferencia cayó entre nosotros como algo más pesado que una confesión. Yo no era bueno aceptando ayuda, los omegas que aprendían a sobrevivir en ambientes dominados por alfas rara vez lo eran. ¿Por qué?, pregunté, antes de poder detenerme. León frunció ligeramente el ceño. ¿Por qué qué? ¿Por qué te importa tanto esto? Tragué saliva. Sé que hay un tema corporativo, claro. Biocrest, el consejo, el sabotaje. Pero podrías aislar el problema, despedir a Esteban después y mantener distancia. En cambio cancelaste la junta, vaciaste la sala y... Miré su saco todavía sobre mis hombros, y me trajiste aquí como si yo importara. No terminé la frase. León tardó demasiado en responder. Luego caminó despacio hasta el ventanal. Desde ahí, la ciudad era un campo de luces azules y anaranjadas, diminutas desde esa altura. ¿Recuerdas tu primera semana en Vértice?, preguntó sin verme. Parpadeé. No particularmente. Yo sí. Volteó apenas el rostro. Entraste a la presentación trimestral con una carpeta mal cerrada. Se te cayó todo frente a 20 directores y un vicepresidente que disfrutaba humillar gente joven. Él iba a empezar, ya lo traía en la cara, y tú le dijiste que podía recoger tus hojas o seguir perdiendo el tiempo, pero que Levita seguiría mal calculado de cualquier forma. Me quedé helado. No puede ser que recuerdes eso. Corrigiste una proyección en vivo. Tenías 25 años y cero miedo aparente. Tenía muchísimo miedo. No se notó. Bajé la mirada, incapaz de ocultar una sonrisa mínima, incrédula. Desde entonces, continuó, empecé a fijarme en tus reportes. Siempre estabas 2 pasos delante de tu jefe. Siempre preveías los riesgos antes que el comité. Y siempre trabajabas como si supieras que cualquier error te iba a costar el doble que a los demás. El aire se volvió extrañamente denso. Porque así era, dije en voz baja. Lo sé. Esas 2 palabras me atravesaron más que cualquier otra cosa en ese día infernal. No había lástima en su voz, solo reconocimiento. Y porque lo sé, añadió al fin, volviendo hacia mí, no voy a dejar que esta empresa use tu biología como excusa para destruir lo que te has ganado. Mis dedos se cerraron alrededor del borde de la tableta. León. Fue la primera vez que dije su nombre sin licenciado ni señor Armenta. Él lo notó. Su mirada descendió un segundo a mi boca y luego regresó a mis ojos con un control tan rígido que me dio miedo entender lo que había debajo. Vete a casa por hoy, dijo. La brusquedad del cambio me desconcertó. ¿Qué? Mi chofer te lleva. Mañana a las 7 quiero que estés aquí. No en tu oficina. Aquí. Vamos a rehacer la presentación y a convocar junta extraordinaria. Me puse de pie lentamente. Si salgo contigo, el rumor empeora. El rumor ya existe. Se acercó lo suficiente para acomodar el saco sobre mis hombros, sin tocar mi piel. Ahora me toca decidir en qué dirección crece. No sabía si eso era una amenaza para otros o una promesa para mí. Tal vez ambas. Esa noche no dormí. Me duché 2 veces, revisé 10 veces el sello de la puerta de mi departamento y me senté en el borde de la cama con el teléfono a la mano, leyendo y releyendo el comunicado interno que se había enviado a última hora.
La sesión del Consejo fue suspendida por protocolo de seguridad corporativa. La votación sobre BioCrest queda pospuesta hasta nueva revisión técnica. Nada más. Ni una mención a mí. Ni un solo dato filtrado oficialmente. En foros internos, sin embargo, los rumores ardían. Hubo una crisis médica. Se detectó un ataque cibernético. Dicen que uno de estrategia colapsó. Dicen que el CEO corrió a alguien del consejo. Dicen que olía raro. Apagué el teléfono con rabia. A las 2 de la mañana recibí un mensaje. No tenía nombre, solo un número cifrado interno que reconocí enseguida. No abras la puerta si no esperas visita. Mañana te recoge seguridad privada. No transporte corporativo. LA. Me quedé mirando la pantalla. No respondió cuando escribí. ¿Esto te pasa seguido o solo cuando tus analistas se convierten en amenazas públicas? La respuesta llegó 3 minutos después. Solo cuando alguien intenta tocar lo que es mío. Sentí que me ardían las orejas. Volví a leerlo unas 6 veces. Luego me odié un poco por hacerlo. Debí dormir peor todavía después de eso. A las 7 en punto del día siguiente estaba en la oficina de León, sosteniendo un café demasiado cargado y fingiendo que el mensaje de la madrugada no seguía reproduciéndose en mi cabeza como una maldita canción. Él ya llevaba ahí al menos una hora. Lo supe por el stack de documentos, la pantalla con reportes abiertos y la expresión de alguien que había tomado decisiones difíciles antes del amanecer. No comentó nada sobre el mensaje. Yo tampoco. Tenemos los análisis de laboratorio, dijo, entregándome un folder. Hallaron un derivado sintético de gatillo feromonal. Cantidad baja, uso deliberado. Lo abrí de inmediato. Con esto basta para levantar denuncia. No todavía. Alcé la vista. ¿Cómo que no todavía? León apoyó ambas manos sobre el escritorio. Basta para probar sabotaje. No basta para probar cadena de mando. Si disparamos ahora, Esteban dirá que algún asistente actuó solo o que fue contaminación accidental. Necesitamos amarrarlo al intento de aprobación acelerada de BioCrest. Mi frustración explotó. ¿Entonces qué? ¿Esperamos a que inventen otra forma de reventarme? No. Los obligamos a moverse. Me quedé callado. León giró una pantalla secundaria hacia mí. Había una serie de transferencias, contratos espejo y un diagrama de relaciones entre BioCrest, un fondo de inversión lateral y una consultora fantasma. Tu informe técnico encontró el riesgo sanitario. Yo encontré el incentivo. Sobornos, dije, leyendo los montos. Maquillados como servicios de transición. Esteban. Y Mauricio Saldaña, director financiero. Me acerqué más a la pantalla, olvidando por un momento que estaba demasiado cerca de él. Su aroma me envolvió de nuevo, firme, sobrio, concentrado. Cedro y café. Mi pulso traicionero se aceleró. Si conectamos esto con la prisa por votar, murmuré, tenemos conflicto de interés, ocultamiento deliberado y presión al comité técnico. Y si además presentamos el sabotaje biomédico como maniobra para incapacitar al principal opositor de la compra. Se acabó para ellos. León asintió. Exactamente. Lo miré. ¿Desde cuándo sospechabas? Desde que Mauricio insistió en excluir tus anexos de la carpeta de votación. Se recargó ligeramente en el escritorio. Pero no tenía prueba dura. Tú me la acabas de dar. Yo no hice. Hiciste tu trabajo mejor que todos los demás. La forma tan simple en que lo dijo me desarmó. Durante años había sobrevivido a jefes que elogiaban con una mano y degradaban con la otra. León, en cambio, tenía la costumbre peligrosa de decir verdades directas, como si no entendiera que algunas personas podían quebrarse de tanto tiempo sin escucharlas. ¿Qué sigue? Pregunté. Junta extraordinaria a las 5. Solo consejo, jurídico externo y auditoría forense. ¿Y yo? Su mirada descendió apenas por mi cuello, comprobando quizá que mi aroma estaba estable. Luego volvió a mis ojos. Tú vas a hablar. Tragué saliva. Van a despedazarme. Que lo intenten. Quise responder algo inteligente. Algo frío, estratégico. En cambio dije. Ayer, cuando vaciaste la sala, ¿pensaste en la empresa o en mí? No debí preguntarlo. No ahí, no así. El silencio cambió de textura. León se enderezó despacio. Primero pensé en cerrar la puerta antes de que alguno de ellos usara tu vulnerabilidad para forzarte una reacción. Su voz era tan controlada que daba miedo. Después pensé en quien había sido suficientemente estúpido para tocarte. Y luego, respiró una vez, luego dejé de pensar como CEO. Mi corazón tropezó dentro del pecho. Eso no respondió nada. Respondió demasiado. Nos quedamos quietos,
separado solo por la esquina del escritorio y un montón de cosas que ya no cabían bajo el lenguaje corporativo. El teléfono sonó. León contestó sin apartar los ojos de mí. Sí. Escuchó durante 5 segundos. Su expresión cambió. Mándalo a la sala 3. Que no hable con nadie. Voy para allá. Colgó. ¿Qué pasó? Encontraron al asistente de consejo. Quieren interrogarlo con presencia legal. Dejó de nuevo el tono personal como si nunca hubiera existido. Quiero que te quedes aquí. No. Nicolás. No me voy a encerrar mientras otros deciden cómo contar lo que me hicieron. Voy contigo. Nos medimos en silencio. Al final, León exhaló muy despacio. Bien. Pero te quedas a mi derecha y no hablas hasta que yo lo diga. No me das órdenes tan bonitas como crees. Una sombra breve de sonrisa tocó su boca. ¡Qué tragedia! Súbete al elevador. El asistente se llamaba Iván Rojas. Tenía 22 años, 2 meses en la empresa y cara de estar a punto de vomitar. En presencia de jurídico, externó tardó exactamente 9 minutos en quebrarse. Lloró. Dijo que Esteban le había pedido solo mover una cápsula de aroma estabilizante al compartimento del hielo. Que le aseguró que era para probar una nueva línea de neutralizadores de ambiente. Que le ofrecieron dinero. Que cuando vio mi reacción en la junta supo que no había sido lo que le dijeron. Yo no quería hacerle daño, se lo juro, repetía, temblando. Yo estaba tan quieto que me dolían los hombros. León, a mi lado, parecía esculpido en piedra. ¿Quién te pagó? Preguntó el abogado externo. Iván dio 2 nombres, Esteban, Mauricio. Todo encajó. Pero lo que me partió no fue eso. Fue escuchar al chico añadir, entre sollozos. El licenciado Esteban dijo que aunque no funcionaba, igual servía, que con que todos supieran que era Omega ya no iba a volver a entrar a una junta importante. El cuarto se volvió silencioso. León giró el rostro apenas hacia mí. No me tocó, no dijo nada. Pero sentí su rabia como una presencia física. Entendí entonces algo que hasta ese momento me había negado a mirar de frente. Él no estaba defendiendo solo un activo de la empresa, me estaba defendiendo a mí. Y ese descubrimiento fue casi tan aterrador como el sabotaje. La junta extraordinaria empezó a las 5 de la tarde. A diferencia de la sesión anterior, esta vez no había inversionistas remotos, ni catering elegante, ni discursos decorativos. Solo carpetas negras, abogados, tensión y una distribución de asientos pensada como un campo de guerra. León ocupó la cabecera, yo me senté a su derecha. Ese detalle, por sí solo, hizo que Esteban apretara la mandíbula. Mauricio, el director financiero, evitó mirarme. León abrió la sesión con la misma serenidad con la que otros anuncian el clima. Esta reunión tiene 2 puntos: intento de manipulación del proceso de adquisición de Biocrest y sabotaje de seguridad biomédica dentro del piso ejecutivo. Cualquier declaración falsa a partir de este momento activará responsabilidad civil y penal. Nadie respiró. Yo tenía frente a mí la versión final de mi informe, ahora complementada con auditoría forense, análisis de laboratorio y los registros de acceso a la sala. Cuando León me cedió la palabra, sentí que el corazón me golpeaba en las costillas como si quisiera escapar. Pero me puse de pie. Y hablé. No sobre mi aroma. No sobre mi vergüenza. Hablé de números. Hablé de licencias vencidas, litigios encubiertos, laboratorios en incumplimiento, triangulación de pagos, sobreprecio deliberado y riesgo reputacional catastrófico. Hablé de por qué aprobar esa compra equivalía a meter a Vértice en una zona de desastre legal. Y luego, con la misma voz con la que había defendido el proyecto desde el principio, pasé a la segunda parte. Ayer, durante la sesión ordinaria, dije, mi sistema médico de supresión fue alterado mediante exposición a un activador feromonal sintético colocado en el servicio de agua de esta sala. Varias miradas se clavaron en mí. No bajé la vista. No se trató de una emergencia espontánea ni de una incapacidad operativa, sino de una intervención deliberada para desacreditar mi criterio técnico antes de la votación. Esteban soltó una carcajada seca. ¿De verdad vas a convertir esto en una telenovela biológica? León habló antes de que yo pudiera abrir la boca. Cuida tus palabras. Esteban sonrió, demasiado seguro. Con todo respeto, León, lo que ocurrió ayer fue lamentable. Pero si un miembro del equipo tiene una condición que compromete la estabilidad del proceso decisorio, quizá la discusión real es si estaba bien asignado a esta mesa. La sangre me hervía. Era exactamente lo que quería, forzar la narrativa, hacer que yo reaccionara. Me mantuve quieto. Entonces el abogado externo empujó hacia el centro una carpeta con el sello de evidencia. Antes de seguir esa línea, señor Lleras, quizá quiera revisar el testimonio de su asistente intermediario, las cámaras del ala ejecutiva y el análisis químico del agente depositado en el hielo de servicio.
La sonrisa de Esteban se quebró. Mauricio palideció. Yo vi el momento exacto en que entendieron que ya no controlaban la sala. León se recargó apenas en su asiento. Continúe, Nicolás. Y yo continué. Presenté la cadena de hechos completa. Horarios, accesos, sustancias, vínculos financieros, mensajes internos recuperados y coincidencias de calendario con la urgencia por votar la compra. No levanté la voz ni una vez. No la necesité. Cuando terminé, el silencio fue largo. Luego uno de los consejeros más antiguos, un alfa gris que rara vez hablaba, se quitó los lentes y preguntó: ¿Está diciendo que intentaron incapacitarlo por ser Omega? Lo miré de frente. Estoy diciendo que intentaron convertir mi condición secundaria en un arma política porque no pudieron refutar mi análisis financiero. Esa vez, nadie se atrevió a sonreír. Mauricio pidió un receso. León se lo negó. Esteban intentó desacreditar a Iván. El abogado lo aplastó con los registros bancarios. Otro consejero insinuó que la empresa debía revisar protocolos de asignación sensible y antes de que el argumento creciera, León habló. Si alguien en esta mesa pretende usar lo ocurrido para limitar el acceso de Omegas a puestos estratégicos, puede retirarse ahora mismo y presentar su renuncia por escrito. La autoridad en su voz no fue lo más impactante. Lo más impactante fue que, por primera vez en años, alguien en ese nivel estaba diciendo en voz alta lo que todos normalmente ocultaban detrás de palabras más elegantes. Vértice no va a institucionalizar la discriminación para encubrir la cobardía de 2 ejecutivos corruptos, continuó León. Y si alguno tiene problema con eso, el elevador funciona perfectamente. El director jurídico bajó la mirada para esconder una media sonrisa. Yo me quedé inmóvil. Esteban cambió entonces de estrategia. Lo vi venir por el brillo rabioso en sus ojos. Muy noble, dijo. Casi conmovedor. Pero esto explica demasiado bien por qué reaccionaste así ayer, León. Cancelaste una junta multimillonaria por un empleado. Lo protegiste, lo aislaste, dormiste el asunto, controlaste la narrativa, ladeó la cabeza. ¿Qué tan objetivo eres, en realidad? El silencio cayó como plomo. Mi pulso se detuvo. Porque no estaba atacándome a mí esta vez. Lo estaba atacando a él. Y peor aún, estaba insinuando algo que yo ya no podía fingir no sentir. León juntó las manos sobre la mesa. Muy poco, dijo. Nadie entendió. Ni siquiera yo. Esteban frunció el ceño. ¿Perdón? León volteó hacia el secretario de consejo. Asienta en actas que el señor Lleras ha cuestionado mi objetividad personal frente al licenciado Nicolás Vega. El secretario, confundido, obedeció. Yo apenas podía respirar. León se puso de pie. Perfecto. Entonces dejemos de fingir que esto se trata solo de gobierno corporativo. El cuarto entero se tensó. Ayer suspendí la junta porque alguien manipuló biomédicamente a un miembro clave de mi equipo para sabotear una votación. Su mirada recorrió la mesa. Pero también la suspendí porque el señor Vega estaba en una situación de vulnerabilidad que ningún directivo decente habría explotado. Yo tampoco lo haré. Esteban abrió la boca, pero León no le dio espacio. Si alguno cree que eso me desacredita, vote mi remoción. Si no, seguimos con el procedimiento penal y con la expulsión inmediata de los responsables. Lo que hizo después fue peor. O mejor. Depende de qué parte de mí lo recuerde. León giró apenas hacia mí. No lo suficiente para convertirlo en espectáculo. Solo lo suficiente para que todos entendieran que ya no me estaba dejando solo. Y una cosa más, dijo, mirándolos a ellos, no a mí. Nadie en esta empresa volverá a tratar la designación secundaria del señor Vega como debilidad mientras yo dirija esta mesa. Sentí algo quebrarse dentro del pecho. Algo viejo. Algo que llevaba años sosteniéndose por pura costumbre. La votación se hizo 20 minutos después. Biocrest fue rechazada por unanimidad. Esteban y Mauricio quedaron suspendidos de forma inmediata, con retención de equipos, acceso revocado y notificación a Fiscalía Corporativa. El comité externo tomó custodia de la evidencia. Y el Consejo aprobó iniciar revisión integral de políticas de protección biomédica y no discriminación estructural, en parte para salvar cara, en parte porque ya no tenían salida. Cuando la sesión terminó, todos se levantaron con la solemnidad exhausta de quienes sabían haber presenciado algo irrepetible. Yo seguía sentado. No por debilidad, por miedo a que si me movía, se me notara demasiado lo que estaba sintiendo. La sala se vació lentamente. Otra vez. Pero esta vez nadie fue expulsado por un aroma, fueron expulsados por corrupción. Y cuando la puerta se cerró y solo quedamos León y yo, el silencio entre ambos se volvió inmenso. No tenías que hacer eso, dije al fin, sin mirarlo. Sí tenía. Pudiste mantenerlo impersonal. No quería.
Levanté la vista. León seguía de pie al otro lado de la mesa, con el nudo de la corbata ligeramente flojo y el peso del día marcado en los hombros. Aún así, nunca lo había visto más peligroso. Ni más humano. Esteban te estaba empujando a admitir algo delante del consejo. Murmuré. Lo sé. ¿Y si votaban tu remoción? Una chispa dura cruzó sus ojos. Entonces me iba con la conciencia limpia y con ellos hundidos hasta el cuello. Me puse de pie despacio. ¿Por qué arriesgar tanto por mí? León dio un paso, solo uno. Porque ayer, cuando sentí tu aroma romperse en esa sala, entendí dos cosas al mismo tiempo. Su voz bajó. La primera, que te habían tendido una trampa. La segunda, se quedó callado. Dila, susurré, sin saber si quería oírla. Me sostuvo la mirada con una intensidad insoportable. Que llevaba demasiado tiempo queriéndote cerca. El aire desapareció. No creo haber respirado durante varios segundos. León. No te estoy pidiendo nada. Su control seguía ahí, feroz. No ahora. No después de un día como este. Pero no voy a mentirte tampoco. Lo que siento no empezó ayer. Solo dejó de ser negociable ayer. Mis dedos temblaron ligeramente. Había imaginado muchas veces cómo sería que un alfa me deseara. Nunca había imaginado cómo sería que uno me respetara primero. No sé qué hacer con eso, admití. Él asintió. Entonces no hagas nada. Hoy no. Y aún así dio otro paso. La distancia entre nosotros se volvió respirable solo a medias. ¿Puedo acercarme? Preguntó. Ningún alfa me había preguntado eso antes. Nadie con ese poder, nadie con esa mirada. Asentí. León cerró la distancia con una lentitud casi dolorosa. Levantó una mano y la dejó suspendida junto a mi mejilla, esperando permiso otra vez. Volví a asentir. Sus nudillos rozaron apenas mi piel. Un contacto mínimo. Pero yo sentí el mundo inclinarse. Te vi resistir 3 años en una estructura hecha para expulsarte, murmuró. Te vi callarte cosas que jamás debiste tener que callar. Y hoy te vi plantarte frente a todo sin usar tu dolor como espectáculo. Sus ojos oscuros no se apartaban de los míos. No estoy cerca de ti por lástima, Nicolás. Estoy cerca porque no recuerdo cuándo dejé de admirarte. No supe si me estaba sanando o arruinando para cualquier otra cosa. Eres injustamente bueno diciendo lo correcto en el peor momento, susurré. Una sombra de sonrisa tocó su boca. No tienes idea de cuántas veces he ensayado no decir nada. Eso me hizo reír, y la risa terminó rompiéndome. Todo el control que había mantenido desde la junta se agrietó de golpe. No lloré escandalosamente, no me derrumbé, pero sentí el temblor recorrerme entero. León lo notó de inmediato. Ven aquí, dijo. Y esta vez sí me tocó. Me rodeó con los brazos despacio, dándome tiempo de apartarme. No lo hice. Hundí la frente en su pecho y dejé que el aroma a cedro, café y seguridad me envolviera sin vergüenza por primera vez. No era sometimiento, no era posesión. Era descanso. No sabía cuánto me estaba cansando de pelear solo, admití, con la voz amortiguada contra su camisa. Sentí su respiración moverse sobre mi cabello. Ya no está solo. Esas palabras deberían parecer simples. En otro contexto quizá lo serían. Pero después de años de sobrevivir solo, fueron devastadoras. Nos quedamos así un tiempo que no sé medir. Cuando por fin me aparté, León me miró como si quisiera decir otras 20 cosas y estuviera haciendo un esfuerzo sobrehumano por respetar que el día aún seguía ardiendo mis nervios. Te voy a hacer una propuesta, dijo. Eso suena peligrosamente corporativo. Lo es. Esta vez sí sonrió un poco. Quiero que asumas la dirección de riesgo estratégico cuando terminemos la reestructura. Me quedé helado. ¿Qué? Ya haces el trabajo. Solo falta el nombramiento. León, yo. Y antes de que digas que la junta de hoy lo contamina todo, el expediente de promoción se empezó a preparar hace 3 semanas. Parpadeé varias veces. ¿Hablas en serio? Totalmente. Van a decir que me lo gané porque... Que digan lo que quieran. Su expresión se volvió firme otra vez. Los resultados hablan mejor. Lo miré sin saber si reír, discutir o besar al CEO en medio de la sala del consejo, lo cual parecía una pésima idea regulatoria. Opté por la opción menos catastrófica. Tengo una contraoferta. León arqueó una ceja. Sorpréndeme. Respiré hondo. Acepto la dirección. Pero voy a liderar también la revisión interna de sesgos de designación en áreas ejecutivas. No un programa bonito para la intranet. Cambios reales. Protocolos, acceso médico confidencial, sanciones, rutas de protección y evaluación ciega para promociones. Él me observó en silencio, luego, muy despacio,
Sonrió. Fue una sonrisa rara en él. No grande. No fácil. Pero completamente verdadera. Eso, dijo, es exactamente por lo que quería darte el puesto. Mi pecho volvió a latir raro. Y respecto a lo otro, añadí, antes de que el valor se me acabara. ¿Lo otro? Lo de sentir cosas no negociables. Su mirada se oscureció apenas. Ah. Di un paso más cerca. Tampoco sé desde cuándo empezó lo mío. Las palabras me salieron más honestas de lo previsto. Solo sé que ayer, cuando vaciaste esa sala y me miraste como si yo importara más que el espectáculo, algo en mí dejó de querer seguir fingiendo. León no se movió. Ni un centímetro. Pero su control pendía de un hilo. Nicolás. Todavía no sé qué forma va a tener esto, continué. No quiero convertirme en un rumor ni en un premio ni en una extensión de tu autoridad. Si pasa algo entre nosotros, quiero que sea porque yo lo elegí. Entonces elígelo, dijo en voz baja. La respuesta me sacudió hasta los huesos. Lo pensé, de verdad lo pensé. Pensé en los años de silencio, en la humillación de la Junta, en sus manos quietas cuando pudo haber invadido, en su rabia limpia cuando entendió lo que me habían hecho, en la forma en que había puesto el cuerpo, el nombre y el puesto entre mí y todos los que querían verme caer. Y elegí. Fui yo quien acortó la última distancia. Lo besé despacio al principio, por si necesitábamos detenernos. No lo hicimos. León respondió con una contención que casi dolía, como si siguiera preguntándome sin palabras si estaba seguro, si todavía quería, si entendía que él podía romper muchas cosas y precisamente por eso estaba decidido a no romperme. Le tomé la corbata floja y lo besé otra vez, más firme. Entonces una de sus manos llegó a mi cintura con una seguridad devastadora y su aroma subió, más profundo, más cálido, envolviéndome sin aplastarme. Mi propio aroma respondió, mandarina húmeda y noche eléctrica, ya no como accidente ni como vergüenza, sino como afirmación. Cuando nos separamos, ambos respirábamos distinto. León apoyó la frente en la mía. Esto complica mucho mi agenda. No pude evitar reír. ¡Qué bueno! ¿Y la tuya? También. Nos quedamos ahí, sonriendo apenas, como dos personas demasiado inteligentes para no entender el tamaño del incendio que acababan de encender. Y aún así, ninguna quería apagarlo. Las siguientes semanas fueron tan brutales como transformadoras. La caída de Esteban y Mauricio arrastró contratos, favores viejos y alianzas que llevaban años pudriéndose debajo del mármol brillante de Vértice. Hubo auditorías, comunicados, periodistas intentando acercarse al caso y dos despachos externos revisando cada decisión tomada alrededor de BioCrest. Yo pasé de ser el analista brillante a el directivo que tumbó una adquisición tóxica y obligó al consejo a mirarse en el espejo. No todos me felicitaban con sinceridad. No importaba. Ahora ya podía verlos de frente. Mi nombramiento como director de riesgo estratégico se hizo oficial un mes después. León insistió en que el anuncio incluyera mis resultados, no solo el cargo. Yo añadí un nuevo protocolo de protección biomédica y de confidencialidad para personal secundario. Recursos humanos sufrió. Jurídico también. Yo dormí mejor. En cuanto a nosotros, León y yo decidimos ser ridículamente adultos al respecto. Lo hablamos todo. Políticas de reporte. Conflictos de interés. Líneas de supervisión. Comité externo de revisión. Límites dentro de la oficina. Transparencia interna. La empresa merecía una estructura limpia, y nosotros también. Lo que no planeamos fue lo difícil que se volvería a fingir normalidad cuando estábamos solos. Porque en privado León dejaba de ser solo el CEO imposible y se convertía en un hombre peligrosamente atento. Me enviaba comida cuando detectaba que llevaba 6 horas sin salir de una reunión, aprendió a reconocer la diferencia entre mi silencio cansado y mi silencio enojado, y siempre me preguntaba antes de tocarme, incluso cuando ya conocía de memoria la forma en que mi cuerpo se relajaba con sus manos. Yo, por mi parte, descubrí que debajo de su control quirúrgico existía alguien capaz de una ternura casi feroz. Uno que dormía poco, confiaba menos, y sin embargo, empezó a bajar la guardia conmigo de maneras pequeñas. Dejaba los lentes sobre la mesa a leer, me contaba anécdotas ridículas de sus primeros años en la empresa, apoyaba la mano en mi nuca cuando yo revisaba documentos a su lado como si necesitara confirmar que seguía ahí. No fue una historia perfecta. Fue mejor. Fue elegida. Una noche, después de cerrar el último paquete de reformas internas, nos quedamos solos en su oficina. La misma oficina donde semanas antes yo había creído que mi carrera había terminado. Afuera, la ciudad estaba encendida, adentro, la luz era baja y el silencio ya no pesaba. ¿Te das cuenta?, dije, dejando la pluma sobre la carpeta final. Todo empezó porque mi parche falló. León, sentado frente a mí, negó con la cabeza. No. ¿No?
Se puso de pie, rodeó el escritorio y se detuvo a mi lado. Todo empezó mucho antes. Me ofreció la mano. Solo que necesitábamos una crisis para dejar de fingir que no lo veíamos. Tomé su mano y me levanté. Suena muy dramático para alguien que odia el drama. Odio el drama improductivo. Ah, claro. El romance ejecutivo con trazabilidad y auditoría si está permitido. Una risa baja vibró en su pecho. Luego su expresión cambió, se volvió seria, pero suave. Hay otra cosa. Me preocupa cada vez que dices eso. León metió la mano al bolsillo del saco y sacó una pequeña caja negra. No era un anillo. Era más bien una pulsera de diseño discreto, plata mate con un cierre biométrico elegante. La miré, confundido. No es un marcador de vínculo, dijo enseguida, como si adivinara mi alarma. No haría eso sin pedirlo. Es un acceso compartido al ala privada, al sistema médico blindado y a mi residencia. Quiero que tengas entrada a cualquier espacio donde pueda protegerte, o donde quieras buscarme. Lo miré en silencio. Eso es absurdamente íntimo para un objeto tan ejecutivo. Lo sé. Tomé la pulsera entre los dedos. Pesaba poco. Significaba demasiado. ¿Esto es tu versión de quiero que formes parte de mi vida? Pregunté. Es mi versión de nunca más quiero enterarme tarde si algo te pasa. Su voz se volvió más baja. Y también, sí, de lo otro. Mi garganta se cerró con una emoción tan limpia que casi dolió. León. No tienes que responder ahora. Sonreí apenas. Ya noté que te encanta decir eso justo antes de proponer cosas enormes. Funciona mejor que presionarte. Apenas. Le tendí la muñeca. Pónmela. Sus ojos se oscurecieron con algo cálido y contenido. Abrió el cierre, colocó la pulsera con una delicadeza que me desarmó por completo y activó el sistema con su huella. Una luz azul breve recorrió la banda antes de apagarse. Listo, murmuró. Yo levanté la mano para mirar la pulsera, luego levanté la vista hacia él. Entonces te toca escuchar mi versión de algo enorme. León arqueó una ceja. Respiré hondo. La próxima vez que alguien en una junta intente usar mi aroma para hacerme menos, quiero ser yo quien le cierre la puerta en la cara. Una sonrisa lenta apareció en su boca. Hecho. Y la próxima vez que vacíes una sala por mí. Me acerqué un paso más. Quiero que sea porque vamos a besarnos sin interrupciones, no porque alguien intentó arruinarme la vida. León soltó una risa incrédula, breve, rara, preciosa. Eso, dijo, inclinándose hacia mí, me parece un excelente protocolo corporativo. Aprueba la política, CEO. Con gusto, director. Me besó ahí mismo, en la frontera exacta entre el lugar donde casi me destruyen y el lugar donde empecé a dejar de esconderme. Y esa vez, cuando mi aroma se elevó entre nosotros, no hubo vergüenza, no hubo miedo, no hubo sala hostil ni consejo hambriento ni manos ajenas queriendo convertir mi existencia en una debilidad negociable. Solo hubo elección. La mía, la suya, la nuestra. Y si alguien allá afuera quería seguir creyendo que todo había cambiado el día en que mi aroma omega se filtró durante la junta más importante del año, estaba bien. Que lo creyera. La verdad era otra. Lo que realmente cambió ese día no fue que me descubrieran. Fue que, por primera vez, dejé de aceptar que descubrirme significara perder. Porque cuando el CEO Alfa canceló todo, vació la sala y me dejó a solas con él. No estaba bien del final de mi carrera. Estaba entrando, sin saberlo, al primer lugar donde ya no tenía que esconder quién era para seguir siendo poderoso. Y eso, en un mundo como el nuestro, valía más que cualquier adquisición.